Animación sociocultural. La animación sociocultural y la educación popular frente a los nuevos sentidos de comunidad. Trayectoria y rasgo de estos enfoques. La animación sociocultural y la educación popular latinoamericana se nos presenta hoy como dos enfoques y corrientes de acción social que desde hace unas décadas vienen ampliando sus áreas de influencia en otros campos como el trabajo social y la pedagogía social. Cada una tiene su propia historia y ha venido configurando su identidad a partir de las realidades históricas y políticas en que surgieron, así como por las intenciones, contenidos y metodologías que las caracterizan. Las dos están siempre desafiadas por los cambios de contexto y por ello se renuevan permanentemente. En esta potencia voy a referirme brevemente a la emergencia histórica y rasgos características de esas dos perspectivas de trabajo con diferentes poblaciones, para luego detenerme en la necesidad de replantear las visiones y prácticas predominantes con respecto a lo comunitario, a la luz de algunas dinámicas emergentes en América Latina y los ciertos planteamientos provenientes de las ciencias sociales y el pensamiento contemporáneo. Es un hecho reconocido que la llamada animación sociocultural surge en Europa, principalmente en Francia y Bélgica, en la segunda posguerra, frente a los desafíos de reconstrucción del tejido social, afectando por el conflicto bélico, la recomposición del estado de bienestar y sus políticas de intervención con el conjunto de la población y la revalorización de la cultura como derecho y como instrumento de desarrollo social. De la mano de las transformaciones políticas de las décadas del 60 y 70, la animación cultural empieza a asumir como una estrategia de democratización cultural, gracias al impulso dado por el Consejo de Cooperación Cultural de Europa y de la UNESCO. En la década de los 80 se fue perfilando como una profesión y el animador sociocultural empieza a ser un actor importante en programas y proyectos de intervención cultural a escala local. Por otra parte, en 1988, instancias de la UNESCO, se inicia el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural a fin de propiciar las acciones oportunas. A partir de la década de los 90 y hasta el presente, la animación sociocultural se consolida como política pública dentro de la Unión Europea y se expande a otras regiones del mundo, incorporada a enfoques de desarrollo que, más que el crecimiento económico, plantea la importancia de las dimensiones sociales y culturales del bienestar de las naciones. Es también asumida por organizaciones de la sociedad civil y por las agencias de cooperación internacional que impulsan o acompañan programas y proyectos de intervención social y comunitarias en diferentes países del mundo, especialmente América Latina, vía España. En algunos países de América Latina, la animación sociocultural ha sido acogida desde campos profesionales como el trabajo social y la educación social, también recientemente importada de Europa. En otras, se las ha tenido que ver con otras prácticas de enfoques tales como la promoción cultural, el desarrollo y la promoción comunitaria, la gestión cultural, el trabajo comunitario y la educación popular. En su devenir, la animación sociocultural ha sido definida de diferentes modos. Para la UNESCO, en 1978, es el conjunto de prácticas sociales que tiene como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica en que está integrada. Para Ander, la animación sociocultural busca desatar un proceso de dinamización que estimule la creación individual y ofrezca la posibilidad a cada individuo de ir ampliando su protagonismo en el desarrollo social y cultural, en un contexto de participación conjunta que posibilite a una toma de decisiones colectivas a través de realizaciones comunes. Desde el recorrido histórico, la educación popular puede entenderse como un conjunto de discursos y prácticas educativas orientadas al empoderamiento de los sectores populares, a partir del acompañamiento pedagógico de sus acciones colectivas, desde un horizonte emancipador, sin desconocer la heterogeneidad de matices regionales y temporales, áreas de acción, sujetos y prácticas que han caracterizado las prácticas de a lo largo de su trayectoria, podemos identificar un conjunto de rasgos que les da singularidad y las diferencia de otras prácticas pedagógicas. Primero,
un posicionamiento crítico e indignado frente a las injusticias del orden social y el sistema escolar, donde se expresan y perpetúan, por ejemplo, inquietudes sociales, exclusiones y discriminaciones raciales y de género. 2. Un horizonte ético y político emancipadores. Siempre están en juego esperanzas, visiones de futuro y proyectos de otros mundos posibles, como el socialismo racial, la democracia racial y el buen vivir. 3. El propósito de contribuir a que los sectores populares se constituyan como sujetos de transformación. Dicha opción ha sido asumida desde el acompañamiento a sus luchas y procesos organizativos. Cuarto, como acción pedagógica, busca la transformación subjetiva de los sujetos educativos, ya sea una conciencia, su cultura, sus creencias, sus memorias, sus emociones, su voluntad y su cooperabilidad. Quinto, ha creado y pone en práctica estrategias y metodologías problematizadoras, dialógicas, interactivas y participativas, tales como el diálogo de saberes, la construcción colectiva de conocimiento y las cartografías corporales. La comunidad en el discurso de la acción social, de la animación sociocultural y de la EP. Desde mi perspectiva, percibo que el significado de la categoría de comunidad en la ASC es muy similar al que se ancló en otros enfoques como el desarrollo y promoción comunitaria. A mi juicio, se queda corto para comprender y encauzar algunas dinámicas sociales, culturales y políticas emergentes, en particular en América Latina. Así lo confirmó al revisar un reciente artículo Marco Marchioni en el 2014, experto español en el tema, cuando define la comunidad asociada a 4 elementos: territorio, población, demandas y recursos. De esta manera, una comunidad siempre se refiere a una población localizada en un territorio local, que comparte necesidades y problemas comunes y que posee unos recursos materiales, sociales y culturales para superarlos. Así, la animación sociocultural supone una intervención que, una vez diagnosticadas las necesidades de la población, genera procesos de participación y desarrollo comunitario que le permita reconocer sus capacidades para solucionarlas. Dicho proceso comunitario requiere de un trabajo profesional sistemático que anime o promueva la comunidad. Algo similar acontece en el campo de la EP, una de las palabras más recurrentes en el lenguaje de los educadores populares en comunidad. Vamos a trabajar con la comunidad. Aprendemos en comunidad. Partimos de los problemas de la comunidad. Son expresiones frecuentemente entre quienes promueven y desarrollan acciones educativas inspiradas en las pedagogías liberadoras y comprometidas con la transformación social. Sin embargo, cuando se les pregunta acerca de su manera de entender comunidad, generalmente la identifican con una población homogénea, generalmente pobre, ubicada en un territorio que comparte necesidades comunes y que, por tanto, automáticamente busca resolverlas colectivamente. Ello no se exige una reconceptualización de la comunidad que potencie su sentido emancipador para comprender y encauzar procesos comunitarios desde perspectivas críticas como las que se identifica en la educación popular. Este fue el propósito de un trabajo reciente realizado en mi año sabático y cuyos argumentos principales sintetizó a continuación. De la comunidad como representación a la comunidad como categoría. Comencemos por remitirnos a la emergencia de la comunidad como concepto en la naciente social en la segunda mitad del siglo XIX. En este periodo, las sociedades europeas padecieron rápidos y raciales cambios consecuencias de las revoluciones francesas e industrial. Uno de ellos era el modo en que las personas se relacionaban entre sí, mientras las sociedades tradicionales, la vida colectiva se articulaba en torno a los lazos subjetivos y compromisos basados en valores como la lealtad y el compromiso mutuo. En las ciudades modernas y el mundo de los negocios, las relaciones sociales se sustentan en contrato entre individuos, en acuerdos de intereses basados en una racionalidad utilitarista. Este cambio fue identificado por el alemán Ferdinand Tönnies, quien en su libro Comunidad y Sociedad en 1987 introdujo la categoría comunidad para referirse a un tipo de relación social basado en nexos subjetivos
fuentes como los sentimientos, la proximidad territorial, las creencias y las tradiciones comunes como los vínculos de parentesco, la vecindad y la amistad. Dicho tipo de vínculo se opone a la sociedad considerada como un tipo de relación social caracterizada por un alto grado de individualidad e impersonalidad procedente del mero interés. La comunidad como don. Otra perspectiva de comunidad es la que propone Roberto Esposito en el 2003, quien al sumirse a su etimología latina revela que en la palabra comunista el sufijo manus, entendemos como don, remite a una ausencia, a una obligación o deuda compartida y no a la posesión de algo en común. Así, la comunidad no sería un conjunto de individuos que comparten propiedades comunes, sino un compromiso compartido entre sujetos singulares del que se hacen solidariamente responsables y que hay un renovador permanente. Así, lo opuesto a comunistas es inmunista, que remite al que no quiere asumir la carga, la responsabilidad de él y con los otros. Estas ideas de Esposito también pueden ser pertinentes para dar cuenta y potenciar las prácticas y procesos comunitarios actuales que emergen y se sostienen en torno a sueños y compromisos compartidos, que no se agotan en la consecución de una reivindicación o la existencia de unas utopías compartidas. La comunidad también remite a la inaugural, al potencial creativo de lo instituyente con respecto a la institución, las estructuras y el orden social, su institucionalización como orden social. Así pues, lo comunitario, la gente, no es apropiable poder en alguno, más bien hace que las posiciones y las afinidades circulen, obliguen o su revisión continua para no institucionalizarse. Esa es la perspectiva de autores como Castoriadis, Alberón, Turni y Arudit. Hoy en día se advierte una serie de usos y abusos de la categoría comunidad. En la actual, el contexto sociopolítico y hegemónico y en sus alternativas. Por una parte, tenemos países donde las políticas sociales están subordinadas al modelo neoliberal. Allí los programas y proyectos buscan integrar subordinadamente a las poblaciones pobres, rurales y urbanas a la economía y a la sociedad capitalista, bajo el nombre de desarrollo comunitario o participación comunitaria. Se instrumentalizan a dichas poblaciones como usuarios, beneficiarios o clientes de la acción estatal. Estas políticas comunitarias debilitan los lazos y los valores comunitarios, fomentando las relaciones asistencialistas y clienterales, así como la pasividad, el individualismo y la rivalidad entre los pobladores populares. En este sentido, será comunitaria una política o acción educativa que promueva vínculos, subjetividades y valores comunitarios. Se trata de un proceso de creación y fortalecimiento permanente del tejido social y de potenciación de la capacidad de agencia de sujetos personales y colectivos sociales unidos entre sí en torno a diferentes factores y circunstancias, territorialidades culturales, generalizaciones, creencias y visiones de futuro compartidas. Las comunidades no se supondrían como estructuras dadas de una vez por todas, sino que estarían en un proceso de permanente construcción, evolución y aprendizaje. Esta perspectiva implica que quienes pretendan impulsar programas, proyectos o acciones de animación, promoción, participación o educación comunitarias deben incorporar de manera consciente dispositivos que generen o alimenten vínculos, subjetividades y valores comunitarios como la producción de narrativas y símbolos que afirmen sentido de la pertenencia. También posibilita la reflexión sobre lo que significa ser comunidad y formar parte de ella. Nos permite identificar los factores y actores que atentan contra los vínculos y valores colectivos y además nos entrega una formación en torno a las tradiciones, los valores y los ideales comunitarios. Cuando se generan estos procesos reflexivos sobre los factores, rasgos y potencialidad que definen su vínculo e identidades colectivas, se van configurando comunidades críticas.